Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y bueno, seguimos hablando, desarrollando el tema de enzimas y este vídeo lo voy a dedicar a explicar lo que se conoce como ecuación de Michaelis-Menten, ¿vale? Voy a ir desarrollando paso a paso hasta llegar a deducir, como digo, esta ecuación. Bien, esta aquí es una ecuación que me va a permitir determinar dentro de la cinética enzimática, me va a permitir determinar, como digo, la velocidad de una reacción, ¿no? Y como toda reacción enzimática depende su velocidad de la concentración de sustrato, ¿vale? Pues la ecuación que yo tenga que, o que yo, la ecuación a la que yo llegue y que refleje cómo calcular la velocidad de esa reacción va a tener que relacionarse lógicamente con esa concentración de sustrato. Bien, como digo, la ecuación, pues, los primeros estudios sobre cinética enzimática y sobre intentar plasmar una ecuación que me permitiese medir la velocidad, como digo, de esa reacción, pues son del año 1903 por Henry, pero fueron en 1913 tanto Michaelis como Menten los que corrigieron la ecuación anterior y llegaron a lo que en el desarrollo de la cinética enzimática se conoce como la ecuación de Michaelis-Menten, ¿vale? Bien, vamos entonces a ver en cuáles son los postulados o en qué se basa, ¿vale? Esta ecuación de Michaelis-Menten. Bien, se basa, como digo, en tres postulados. Por un lado, la ecuación de Michaelis-Menten se basa en que el complejo que se forma enzima-sustrato se encuentra en estado estacionario. ¿Qué significa que se encuentre en estado estacionario? En estado estacionario significa que la concentración del complejo enzima-sustrato se va a mantener constante, ¿vale? A pesar de que se estén produciendo transformaciones de sustrato en producto. ¿De acuerdo? O sea, a pesar de que se estén produciendo esas transformaciones de sustrato en producto, la concentración de complejo enzima-sustrato siempre tiene que ser, o va a ser estacionaria, va a ser la misma. Después vamos a ver una gráfica, os voy a poner una gráfica donde vais a ver todo esto que os estoy diciendo, cómo se produce la disminución en la concentración de sustrato, cómo se produce el aumento en la concentración de producto y también cómo el complejo enzima-sustrato, la concentración se encuentra, como os digo, en este estado estacionario, ¿no? Si esto es así, entonces la variación que se produce en la concentración del complejo enzima-sustrato con respecto al tiempo, tal como tenéis ahí puesto en el primer postulado, tiene que ser igual a cero, porque no hay variación en esa concentración. Eso en cuanto, como digo, al primer punto en el que se basa la ecuación de Michaelis-Menten. El segundo punto dice, o se basaría en que en las condiciones de saturación, cuando el sistema está saturado, toda la enzima que interviene lo hace en la formación del complejo enzima-sustrato. ¿De acuerdo? Es decir, cuando existe ya una saturación enzimática, toda la enzima tiene que encontrarse en la forma de enzima-sustrato. O dicho de otra manera, en el momento en el que se está produciendo la máxima actividad en esa reacción, pues la concentración de enzima libre es prácticamente mínima o va prácticamente a cero o mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque toda se tiene que encontrar bajo complejo enzima-sustrato. ¿De acuerdo? Y el tercer postulado dice que cuando toda la enzima se encuentra como complejo enzima-sustrato, la velocidad de la reacción tiene que ser máxima. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis entonces los tres postulados en los que se basó Michaelis-Menten para deducir su ecuación. Como os decía antes, que os iba a poner unas gráficas donde podríais ver todo lo que os estoy diciendo. ¿Veis? Por ejemplo, es decir, el paso del tiempo en el eje horizontal. Evidentemente en el eje vertical estamos hablando de concentraciones. Bueno, pues ahí podéis ver cómo la formación del complejo enzima-sustrato se mantiene dentro de una estabilidad hasta que lógicamente comienza ya a disminuir, ya que la formación de producto está llegando al máximo. Ahí veis también en la gráfica cómo con respecto al tiempo se produce un aumento en la concentración de producto.
aumento en la concentración de producto que evidentemente es paralelo, o es, mejor dicho, es inversamente proporcional a la disminución de la concentración de sustrato. ¿De acuerdo? Bien, pues es entonces a partir de ahora cuando ya podemos empezar a poner los puntos para poder ir estableciendo lo que sería la ecuación de Michaelis, ¿no? Bien, entonces ahí tenéis lo que serían la secuencia de la reacción inicial, es decir, estamos partiendo de un enzima más un sustrato, la cual va a formar el complejo enzima-sustrato, la cual a su vez se va a disociar en el enzima, recuperando el enzima, y en el producto, ¿de acuerdo? Partimos de que la formación de producto es un proceso irreversible, es decir, no hay posibilidad de que el producto de nuevo vuelva a formar el complejo enzima-sustrato. Y como estamos hablando de reacciones, pues también tenemos que definir las constantes correspondientes a cada una de esas reacciones, es decir, hay una K1 que es la que da lugar a la formación del complejo enzima-sustrato, hay una K2 que es la que produce la disociación y hay una K3 que es la que realmente me va a medir la velocidad de la reacción, porque la velocidad de la reacción no va a ser otra que la que me mida cómo varía la concentración de enzima-sustrato o cómo se transforma la concentración de enzima-sustrato en producto, ¿de acuerdo? Y eso vendría dado por una K3. Bien, entonces en función de lo que tenéis ahí delante, podemos decir que podemos hablar de una velocidad 1, que sería una velocidad que me mide la formación del complejo, que es lo que tenéis ahí en el esquema, y una V2, que es precisamente la disociación, ¿de acuerdo? Porque el complejo enzima-sustrato puede desplazarse hacia la derecha, es decir, formando el producto, o bien hacia la izquierda, liberando el enzima y de nuevo el sustrato. Ya con esto entonces podemos ahora ya ver cómo se va a producir o que va a ser igual la variación de la concentración de sustrato con respecto al tiempo, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a lo que se forma, es decir, que esto está medido por la V1, menos lo que evita que se forme ese complejo, ¿no? Que va a ser la formación de producto, que es la V, y por otro lado va a ser la formación de nuevo la recuperación del sustrato, que sería la V2, ¿de acuerdo? Como una de las premisas que yo puse al principio, si os acordáis, era que la variación en la concentración de enzima sustrato con respecto al tiempo era igual a cero, es decir, no existía esa variación, por lo tanto yo lo que puedo hacer, como tenéis ahí ya en el dibujo, es igualar a cero, ¿vale? Todas las velocidades, todo, pues la V1 menos V2 más la velocidad, ¿de acuerdo? Y por la transparencia o por el dibujo o el esquema anterior, le podéis poner nombres, ¿vale? Podemos desarrollar ya cada una de las tres velocidades, ¿de acuerdo? Tal como tenéis ahí en el esquema. Por otro lado, sabéis que la concentración de enzima, la enzima total que está en el proceso, va a ser igual a la concentración de enzima más la concentración de la enzima que está unida al sustrato, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, entonces yo lo que hago es poder despejar la concentración de enzima que hay real y va a ser igual a la enzima, quiero despejar la concentración de enzima libre, ¿no? Pues va a ser igual a la concentración de enzima total menos la concentración de enzima sustrato, es decir, la parte de la enzima que está unida al sustrato, ¿vale? Lo que hago es entonces despejar donde se encuentra la concentración de enzima, sustituir donde se encuentra la concentración de enzima, tal como veis ahí en el esquema, ¿de acuerdo? Colocamos lo que acabo de despejar ahora, es decir, enzima libre es igual a concentración de enzima total menos concentración de enzima sustrato, ¿de acuerdo? Bien, ahora ya solamente son sacar factor común y despejar, hacer números matemáticos o números hacer operaciones de matemáticas, sigo sacando factor común, hago esa secuencia y ya estoy en condiciones, como veis en la parte inferior, de despejar la concentración de enzima sustrato, ¿de acuerdo? Ahí tenéis entonces la concentración de enzima sustrato va a ser igual a la K1 por la concentración de enzima total, por la concentración de sustrato, partido por el denominador que tenéis ahí delante, ¿de acuerdo? Si ahora todo esto lo divido por K1, ¿vale? Tal como estáis viendo ahí, veis que la línea azul, la flecha azul, marca que tras haber dividido por K1, pues ¿qué me encuentro? Me encuentro, bueno, pues que en el numerador, evidentemente, la K1 que se encontraba se va, y en el denominador me va a aparecer un nuevo elemento, pues ese cociente que es K2 más K3 partido K1. Este K2 más K3 partido por K1 es lo que se conoce como la constante de Michaelis, que va a ser clave, desde luego, en el futuro de esta ecuación. Tal como veis ahí,
Bien, esto no se diferencia en nada con respecto al anterior. Lo único que estoy haciendo es sustituir el cociente que tenía antes, ¿no? Que era el que me indicaba que K2 más K3 partido por K1 es igual a la constante de Michaelis, es lo que tenéis ahí, lo que tenéis ahora mismo ahí en pantalla, ¿vale? Y también decíamos que la velocidad de la reacción, lo decíamos al principio, era igual a la constante, al valor de la constante K3 por la concentración de enzima sustrato, ¿de acuerdo? Bueno, pues no tengo más que sustituir y llego ya a un término donde me aparece por primera vez la velocidad, ¿vale? Bien, ahora le voy a meter una condición, le voy a meter la condición de que si la concentración de sustrato es muy alta, ¿de acuerdo? Decíamos antes, ¿os acordáis? Dentro de los postulados de los que hablábamos en los que se basaba la ecuación de Michaelis-Menten, decíamos que si la concentración de sustrato era muy alta, la velocidad tiende a ser la V máxima, la velocidad máxima, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es colocar una concentración de sustrato que sea muy superior a la Km, de tal manera que se cumplan estas dos condiciones que tenéis ahí delante. Por un lado, que la V tienda a ser la V máxima, y por otro lado, la Km tiene un valor despreciable con respecto a la concentración de sustrato y puedo tenderla a cero, ¿de acuerdo? Entonces, metiendo esa condición, llego a la ecuación de la V máxima que tenéis ahí, donde veis que he sustituido la Km por el 0. ¿De acuerdo? Bien, pero como la V máxima sé que es igual a la constante K3 por la concentración de enzima total que haya, pues no tengo más que sustituir y llego entonces a la ecuación definitiva de Michaelis-Menten que me dice que la velocidad de un proceso enzimático va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato, partido todo ello por la concentración de sustrato más la constante de Michaelis más la Km. ¿De acuerdo? Veis que decíamos al principio que toda cinética enzimática necesitaba que tuviese relacionado la velocidad con la concentración de sustrato, tal como veis ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto era el vídeo. El objetivo de este vídeo era que conozcáis la ecuación de Michaelis-Menten, que conozcáis cómo obtenerla, ¿vale? Y como siempre, pues gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.